Bienvenidos, gracias por asistir a este webinar. En condiciones normales quizás hubiéramos organizado sesiones presenciales en diferentes puntos de España para explicar a nuestros clientes pues, cómo afrontamos las condiciones y los temas de teletrabajo. Básicamente, el título del webinar queda claro, es si podemos o cómo nos vamos a adaptar a esta nueva normalidad de la que tanto hablamos en todos los aspectos. Y, bueno, somos todos conscientes que en las últimas semanas hemos tenido que entrar en una nueva dinámica en la cual pues, hemos tenido que quedarnos en casa y hacer lo que podíamos para poder desarrollar nuestras labores y nuestras tareas de trabajo desde casa. Este webinar pretende explicaros un poco cómo vemos nosotros el teletrabajo y cómo podemos ayudaros desde nuestras áreas de especialización para implantar de la mejor forma herramientas que os permitan agilizar ese teletrabajo y seguir siendo lo máximo productivos trabajando desde fuera de la oficina. Está claro que debemos prepararnos los que todavía no lo hemos hecho. Es decir, estas semanas hemos estado forzados a estar desde casa y lo hemos hecho como hemos podido. Muchas empresas ya venían preparadas y tenían previsión y les ha costado menos, pero algunas otras pues lo han hecho de la forma que han podido. Lo que se trata hoy es de analizar cuáles son las herramientas que tenemos y cómo podemos hacer que una persona o un empleado trabaje desde casa colaborando con todo su entorno, ya sea sus compañeros de trabajo, los clientes y los proveedores de la forma más ágil, manteniendo o incluso incrementando la productividad que tendríamos en nuestro puesto de trabajo. A continuación, os voy a mostrar algunos datos sobre el teletrabajo, viendo para un poco estadísticas o información sobre la disponibilidad de realizar teletrabajo en España. Hay estudios realizados que dicen que más del 50% de las tareas que hacemos habitualmente son susceptibles de hacerse fuera de la oficina haciendo teletrabajo. Está claro que la línea de producción tendrá que estar siempre on-site, siempre en la empresa, pero la mayoría de tareas de oficina o comerciales o de soporte se pueden hacer desde cualquier lugar. Hay algunos datos que indican que habría capacidad de hacer teletrabajo en el 19% de empresas y trabajadores. Es decir, hoy en día antes de la pandemia, estaban preparadas el 19% de las empresas en España para poder habilitar teletrabajo a sus empleados. Eso contrasta bastante con los países nórdicos. Por ejemplo, Dinamarca tiene un 37% de disponibilidad para hacer teletrabajo. ¿Pero qué nos encontramos en la realidad en el año 2019? Pues que solo el 6,7% de empleados o trabajadores hacían parte de sus tareas desde fuera de la oficina y solo el 13% de las empresas estaban permitiendo o tenían personal haciendo teletrabajo. Por otro lado, si esto lo consultamos a los empleados, a los trabajadores, prácticamente el 70% de los trabajadores manifestaba en el año 2019 que deseaba poder hacer teletrabajo desde casa. Con lo cual, aquí hay cancha para recorrer y hay una gran posibilidad de incrementar este número de personal haciendo teletrabajo. Si vemos también algunas ventajas constatadas del uso del teletrabajo, por ejemplo, a nivel de sostenibilidad, pues podemos decir que si el 40% de personas estuvieran teletrabajando, esto bajaría en gran medida lo que son las emisiones de CO2 y permitiría, pues, bueno, hemos visto estas semanas que esto ha sido así, por tanto, se veía el cielo más claro en las grandes ciudades porque el impacto sobre los gases de efecto invernadero pues, han disminuido y la atmósfera estaba mucho más limpia. También el teletrabajo nos aporta grandes beneficios que hemos podido ver estos últimos meses, como son la conciliación con la vida familiar. El hecho de poder estar más horas en casa y no haberse de desplazar al trabajo, pues permite muchas cosas, desde preparar el desayuno a nuestros hijos, llevarles al colegio, comer en casa
y el tiempo que evitamos en desplazamientos también es un tiempo valiosísimo que podemos dedicar a otras actividades, aparte de que bajamos el riesgo de tener accidentes de circulación. Por tanto, con estos datos y con todas estas ventajas, si contamos con herramientas adecuadas que nos permitan desarrollar nuestras labores desde casa, igual que lo haríamos desde la oficina, tiene muchísimo sentido utilizar teletrabajo y por eso podemos decir que el teletrabajo ha venido para quedarse. Vamos a entrar en algunos datos también de uso o que demuestran el incremento del uso de los ordenadores y, por tanto, el incremento del teletrabajo. Aunque es difícil de medir qué ha pasado en la pandemia a nivel de teletrabajo, cuánta gente ha estado trabajando desde casa, sí que tenemos algunos datos que son bastante evidentes. Por ejemplo, hablando del tráfico que había en Internet, uno de los nodos de intercambio de tráfico, puntos neutros principales que hay en España, que es Spanix, ha tenido picos de tráfico del doble del que había antes de la pandemia, es decir, más de 700 gigabits por segundo. Además, en esta gráfica podéis apreciar, aunque se ve pequeñito, que en esta barra azul está el tráfico medio que hay en Internet. Pues a partir de la fecha que se cerraron los colegios, se incrementó ese tráfico y en media ha tenido un incremento de un 45-50%. Podemos verlo aquí, el incremento que hubo, y la línea roja sería el número de casos que había de COVID o que aparecieron a partir de mediados de marzo. ¿De acuerdo? Otro elemento que nos constata el uso del teletrabajo es que la mayoría de herramientas colaborativas que hay en el mercado se han disparado en su uso. Si comentamos un poco las más significativas, por ejemplo, el producto Microsoft Teams se ha incrementado por 8 el uso respecto al que tenía antes de marzo. Otra herramienta como Google Meet se ha estado usando unas 30 veces más que en el mes de enero, con más de 3 millones de usuarios diarios adicionales a finales de marzo. Otra herramienta de compartición y de colaboración muy conocida a nivel empresarial, como es Slack, ha incrementado su número de usuarios registrados en más de 2,5 millones. Y Zoom, que es un producto que no conocía mucha gente en España, pues ha multiplicado sus descargas por 27 veces en promedio semanal respecto al último trimestre del año 2019. Eso es porque nos hemos visto forzados a coger y a buscar las herramientas que teníamos a mano para poder mantener el contacto con nuestros colaboradores. Si eso ahora lo pensamos bien y analizamos bien las necesidades de nuestra empresa, podemos llegar a conclusiones y ver cuál es la herramienta de estas o otras que nos puede dar más servicio y ahí estamos nosotros para intentar daros soporte y ayudaros en todo esto. Si entramos en algunas recomendaciones muy generales sobre que son útiles para hacer teletrabajo, estas no son recomendaciones de Innuvo, son recomendaciones generales y de sentido común, pero vamos a repasarlas porque es bueno tenerlas en cuenta. Lo primero que hay que tener en cuenta es que es bueno tener un lugar de trabajo dedicado en casa, es decir, lo mejor es si puedes estar en un despachito o cerrado en una habitación para no tener interrupciones y evitar pues tener límites con la gente que convive contigo. Lo hemos experimentado estos días. Si estamos trabajando y tenemos criaturas o niños alrededor, pues es difícil mantener la concentración. También es bueno o es aconsejable mantener una configuración de trabajo muy similar o equivalente a la que tenemos en el trabajo, en la oficina. Si allí usamos 2 monitores, pues intentar tener el segundo monitor también en casa que nos permite tener varias aplicaciones en marcha y tener más información en pantalla. Tener una buena iluminación. La iluminación no es solo para que nos vean si hacemos una videoconferencia, es para mantener la vista y nuestro estado de salud de forma adecuada. Es adecuado, pero eso también lo es en la oficina, el silenciar las notificaciones. Las interrupciones constantes sabemos que son malas para poder concentrarse y trabajar como tendría que ser, que es trabajando por bloques, haciendo una tarea después de la otra
y que no nos pase como ocurre muchas veces que acabamos la jornada y tenemos 50 cosas abiertas y vemos que no hemos terminado casi ninguna. Por tanto, es bueno trabajar por bloques y dedicarse primero a una tarea, después a otra y luego hacer pequeñas pausas para ver notificaciones de correo electrónico, si hay que consultar las redes sociales, pero ser un poco, tener una rutina adecuada para trabajar pues, en un orden adecuado. También es importante mantener el contacto con nuestros empleados, es decir, el hecho que estemos fuera o estemos aislados o confinados no quita que debamos mantener la comunicación por diferentes formas con nuestros compañeros de trabajo para seguir evolucionando proyectos que tengamos, con los departamentos con los que lo colaboramos, con nuestros supervisores. Es decir, es importante sentirse en un entorno de trabajo en el cual hay más gente que nos arropa y que nos da soporte. Todo esto lo podemos conseguir pues dotándonos de herramientas de comunicaciones adecuadas, que es uno de los temas que trataremos a continuación. Estas herramientas nos pueden ayudar a potenciar la colaboración, tanto con empleados internos como con colaboradores externos, ya sean clientes o proveedores. Otro elemento es el tema de los parones o los breaks. También es bueno levantarse de vez en cuando, estirar las piernas, quitar la vista del monitor y, por tanto, pensar un momento en otras cosas, nos refresca la mente y nos permite luego concentrarnos mucho mejor en el trabajo. Y ya para acabar, tener una rutina también en los horarios. O sea, si tenemos fijado que a las 6 de la tarde vamos a acabar de trabajar, hay que intentar en la mayoría de ocasiones mantener este horario, ponernos si hace falta una alarma, porque ya sabemos que cuando estamos concentrados en un trabajo o tenemos alguna urgencia, siempre intentamos y sin querer nos vamos prolongando y es bueno tener unos horarios y también dedicar tiempo al ocio y a la familia fuera del trabajo. Bien, para continuar, alguna recomendación un poco más técnica. Y vamos a empezar por la base de todo, que sería la conectividad. Una buena conectividad en el sitio donde estemos trabajando es básica. Es básica porque cada día hay más herramientas que están en la nube, necesitamos acceder a documentos y ficheros que están fuera, necesitamos contactar a través de la red con nuestros colaboradores y, por tanto, estar bien conectados es fundamental. Para eso, pues, recomendación importante sería tener o intentar tener una fibra óptica en casa si es que está disponible. Una vez tenemos eso y si no tenemos muchos más usuarios conectados a esa conectividad, debe de funcionar muy bien y no nos tiene que dar problemas en utilizar ninguna herramienta de trabajo. Sí que es cierto que cuando, como me pasa a mí en casa, que tengo 3 chicos y 2 o 3 personas más conectadas a la misma red, pues si no implementas alguna medida de priorización de tráfico o tienes alguna medida en cuenta, podemos tener saturación y hacer que cuando tengamos una reunión importante tengamos problemas de conexión. Por tanto, es muy bueno tener una buena conexión, si es posible, por cable hacia el router, pero eso sabemos que es también complicado. Y si estamos en un sitio alejado o apartado del router de fibra, intentar poner algún repetidor para que la Wi-Fi funcione de forma adecuada. Sabemos que las paredes y las distancias disminuyen mucho la calidad de la Wi-Fi y de la red Wi-Fi y, por tanto, es bueno medir y tenerlo puesto de forma adecuada para que garanticemos que tenemos al menos una conectividad de 20-30 megas para poder desarrollar las tareas y tener un buen uso de las aplicaciones y los software que vamos a utilizar. Y comentado eso, es importante que tengamos garantías y un buen acceso a los recursos empresariales. La gente de IT o de informática nos deberían de garantizar que cuando estamos en casa trabajamos prácticamente igual que si estamos en la oficina y, por tanto, tenemos capacidad de acceder a nuestras carpetas compartidas donde tenemos documentación, podemos utilizar nuestras herramientas de gestión de forma igual de ágil que lo haríamos en la oficina y todo eso supone también poner una serie de medidas de seguridad para garantizar que entramos y accedemos a la información a la que debemos o podemos acceder y no a otra, y al revés, que otras personas no puedan acceder de ninguna forma a esa información privada de la empresa que podría generar problemas.
Todo eso se simplifica mucho utilizando recursos en la nube. Desde hace unos años se ha puesto de moda, pero con motivos, el hecho de usar y tener aplicaciones en la nube. Eso facilita mucho el acceso desde cualquier lugar y no tener que implementar medidas de seguridad concretas en el sitio de trabajo, sino que ya quedan implementadas desde la misma solución y infraestructura de nube. Para hacer y tener y mantener una buena comunicación con nuestros interlocutores es también otra de los puntos clave de los que hablaremos más adelante, el contar con un buen software de comunicaciones. No entro más en detalle porque esto lo citamos a continuación. Y si usamos herramientas y software de comunicaciones, también otro punto importante es tener una buena solución de audio para que estas comunicaciones tengan fluidez y tengan la calidad adecuada. Eso lo comento en dos aspectos. Un primero es que si tenemos, por ejemplo, un buen auricular, podemos aislarnos mejor de nuestro entorno y es más fácil concentrarse. Y el segundo, si tenemos este buen audio, nuestros interlocutores nos escucharán mucho mejor y la idea es intentar reproducir la calidad igual que la que tenemos cara a cara cuando estamos en una reunión en la oficina. Pues bien, vamos a entrar un poco en materia y os explicaré, o nuestra idea es en qué os podemos ayudar una vez hecha esta introducción, cómo podemos o qué os podemos ofrecer desde Innuvo para optimizar la forma de realizar ese teletrabajo o de tener una empresa ya distribuida con los empleados que puedan acceder a las herramientas sin tener que estar físicamente en la ubicación del trabajo en la oficina. La idea es repasar un poco nuestras líneas de especialización y explicaros con qué herramientas afrontamos la digitalización del empleado para poder trabajar desde ubicaciones remotas. Yo os podría contar pues que lo contrario, pero cada negocio es diferente. Es decir, una de nuestras habilidades o peculiaridades y fortalezas es el hecho de que podemos analizar muy bien las necesidades de cada negocio y hay que ver muy bien cómo está trabajando cada negocio en cada sector no solo en cada sector, sino cada empresa dentro de un sector tiene unas especificidades que son diferentes de otras empresas. Por tanto, es bueno tener claro cómo trabaja una empresa para que nosotros os podamos asesorar y proponer las mejores soluciones. Hay muchísimas soluciones en el mercado. Nosotros llevamos muchos años trabajando en este sector, lo comentaremos a continuación, pero hemos evaluado y seleccionado diferentes soluciones dentro de las mejores soluciones del mercado. Está claro que no se puede acceder a todos los productos del mercado, pero hemos hecho una selección entre nuestra experiencia de las que creemos que son mejores soluciones y pueden encajar mejor en todo tipo de entorno de empresa. ¿Vale? Para empezar, os voy a contar las soluciones de nuestro core de negocio, de dónde parte el negocio de Innuvo. Innuvo inició su andadura hace ya más de 32 años y éramos una empresa especializada en montar soluciones de voz fija, es decir, soluciones de centralita telefónica y ofrecer a nuestros clientes la configuración de esas centralitas y el mantenimiento para garantizar su uso durante su tiempo de vida. Esas soluciones se basaban en productos de lo que llamamos centralita física o centralita tradicional, que no dejaba de ser unos hardware dedicados implantados en los CPDs o en algún despacho en la empresa, con un cableado específico que conectaba hacia unos teléfonos que se usaban a través de una red de telefonía también específica, analógica o digital, que suministraba un solo operador que era el que existía en ese momento. Eso ha cambiado mucho en los últimos 15 años, podríamos decir, y desde hace más de 10 años en que afrontamos un cambio estratégico importante en la compañía, incluso cambiando nuestra marca, nos introdujimos en el mundo de la voz IP para evolucionar todas nuestras soluciones y ofrecer productos más que estuvieran al día y que dieran más fiabilidad y más garantías a nuestros clientes. No sé si los que estáis sois muy técnicos, pero para los que no, si no tenéis claro qué es la voz IP, al final la idea de la voz IP es tener un servicio más sobre la red de datos. Es decir, hoy en día la red se utiliza o se ha utilizado siempre
para pues, el correo electrónico, acceso a herramientas corporativas, transferencia de ficheros, compartición de documentos. La idea es que en una misma infraestructura de red, la red de comunicaciones de la empresa, tengamos también la telefonía y, por tanto, no tengamos que tener cableado específico solo para el teléfono. Eso hace que la voz tenga que digitalizarse y esa digitalización pasa a trocear la voz en partes, lo llamamos paquetes IP, que se transmiten a través de la red. Como la voz es muy delicada y es importante pues, transmitir la información en el orden adecuado sin que haya retardo entre los diferentes paquetes, pues es un tráfico muy sensible dentro de nuestra red y, por tanto, hay que implementar medidas que garanticen que se prioriza ese servicio y garantizar que eso funciona. No solo dentro de nuestra red corporativa, nuestra LAN, sino que también cuando la llamada o la voz sale hacia el exterior, hacia la red pública. Nosotros, nuestro primer proyecto como operador, nos hicimos operador hace más de 10 años, fue el poder implementar líneas de comunicación desde casa del cliente hasta la red pública de telefonía. Eso le llaman Transsib y fue nuestro primer producto. La idea es sustituir las líneas que había hasta el momento, normalmente eran analógicas y digitales de los operadores dominantes, por una solución que hacía que la voz funcionara a través de la conexión de Internet. Eso inicialmente era más complejo porque no habían conexiones de ancho de banda adecuado, se trabajaba sobre ADSLs, pero hoy en día en la mayoría de ubicaciones en España pues ya hay disponibilidad de fibra óptica y eso simplifica mucho este funcionamiento y la calidad de estas soluciones. La idea de ofrecer estas soluciones es porque no siempre es necesario cambiar la solución de centralita que tenga un cliente. Si esa solución funciona bien, le da las funcionalidades que necesita y no necesita incrementar o crecer y hacer inversiones en la infraestructura antigua. Un primer paso puede ser ese, el quitar las líneas existentes y poner líneas IP, que le llamamos, a través de Trunk, porque además en muy breve tiempo ya se están cerrando centrales públicas de telefonía donde van a parar las líneas digitales, con lo cual en 1 o 2 años la práctica mayoría de las centrales públicas en España habrán cerrado y solo habrá una forma de conectar las soluciones de voz a la red pública, que va a ser a través de soluciones IP, con voz IP. Entremos ahora a hablar de lo que es la centralita virtual. Un segundo paso, una vez hemos utilizado o puesto en marcha y a disposición de nuestros clientes la posibilidad de hacer las llamadas a través de la red hacia la red pública, la idea es también sustituir las soluciones tradicionales, como hemos dicho, la centralita de toda la vida, por soluciones de centralita virtual. ¿Qué es la centralita virtual? Pues no es más que usar los recursos que tenemos en la nube, como estamos haciendo con el software de RP, con el correo y con todas las aplicaciones, pues la parte de comunicaciones de voz no deja de ser una solución más de software que está alojada en un data center en la nube. Eso simplifica mucho la forma de trabajar. No significa esto que os cuento que siempre tengamos que implantar soluciones en la nube, pero el 90% de los proyectos que realizamos hoy en día van en ese camino por todas las ventajas que eso supone, ¿vale? Una de las ventajas principales que refuerza el tema del teletrabajo es el acceso desde cualquier sitio a la solución de centralita. Es decir, hasta hace unos años necesitábamos tener un teléfono físico conectado a través de un cableado específico a una solución de centralita. Hoy en día, en cualquier lugar donde tengamos conexión a Internet o conexión a la red, ya sea una fibra óptica, 4G desde el móvil, un radioenlace, cualquier sitio con conectividad nos permite usar un software o un teléfono para comunicarnos a través de nuestra solución de voz. Hemos sustituido la centralita tradicional por un software que está en la nube al cual se conectan los diferentes dispositivos y nos permiten tener una comunicación igual que la que tendríamos si estuviéramos sentados en nuestra oficina con el teléfono y el auricular en la mano. ¿De acuerdo? El hecho de, en estas semanas de pandemia o desde mediados de marzo, nos hemos encontrado en una situación importante de saturación en nuestro departamento técnico porque la mayoría de nuestros clientes que no estaban en situación de usar todavía
estas soluciones de centralita virtual o tener un teléfono en casa, nos han forzado, hemos tenido que reaccionar y ayudar a todos nuestros clientes, a más de 1.500 clientes en implementar algunas de estas medidas. Hemos visto, por ejemplo, que en algunos casos, a finales de marzo, hemos hecho varias o bastantes transiciones y migraciones de soluciones de centralita tradicional a solución de centralita en la nube para permitir el uso del teletrabajo. En este caso se veía o hemos visto que era mucho más fácil hacer esa migración que no intentar poner solución en las centralitas tradicionales de nuestros clientes, que hay bastantes que todavía las usan. Porque estas centralitas, la mayoría no soportan la opción de poner teletrabajo, poner un teléfono remoto, pero las que lo soportan tienen o costes elevados o la complejidad de hacerlo era superior a la de migrar toda la solución, ¿vale? Por tanto, hemos podido hacer migraciones, bastantes migraciones de clientes. Una de las ventajas de la centralita virtual es que ofrece muchas más garantías de servicio. El hecho de estar en un data center con todas las garantías de disponibilidad que da eso, que nuestra infraestructura también esté redundada, hace que las posibilidades de caída del sistema sean muy bajas, en contraste con lo que eran las centralitas tradicionales, donde pues, hay una fuente de alimentación, hay unas tarjetas y hay averías hardware o se dan averías hardware que, pues, ¿quién no ha oído hablar de las tormentas que se cargan las fuentes de alimentación y luego obligan a que tengamos que correr todos a reparar o a solucionar ese problema? Eso en una solución en la nube no sucede. Es decir, mientras tengamos nuestro teléfono, nuestra solución de voz del usuario conectada a la red y la red funcione, nosotros vamos a garantizar que eso esté funcionando. Otra de las ventajas que dan estas soluciones o las soluciones que implementamos que no tenían las soluciones tradicionales es la posibilidad de incorporar comunicaciones unificadas, las soluciones de comunicaciones unificadas, que tampoco voy a entrar en detalle porque lo hablaremos en concreto en una transparencia más adelante. También nos permiten, si es necesario, encriptar las comunicaciones. Es imposible en una comunicación IP encriptada que haya un intruso que capture esos datos y pueda escuchar una conversación, por ejemplo. Eso también en determinados entornos críticos o de privacidad es importante y algunos clientes lo demandan. Otro elemento, y quizás uno de los en el cual nos vamos a centrar un poquito más, hablábamos de poder trabajar desde fuera, de usar un teléfono desde fuera, pero lo más habitual cuando estamos en casa o en el aeropuerto o en cualquier otra ubicación es tener que conectarnos con un dispositivo que no sea un teléfono. Por tanto, se habilita lo que llamamos el softphone, que no deja de más que ser una aplicación añadida que podemos instalar en cualquier dispositivo, ya sea en nuestro smartphone, en una tablet, en un portátil, y por tanto lo que hacemos es como si nos llevásemos el teléfono a ese dispositivo. Desde allí tenemos acceso a las mismas funcionalidades que nos da un teléfono de oficina. Podemos hacer transferencias, desvíos, ver el estado de las otras extensiones para ver si podemos hablar con un compañero, nos pueden tener en espera. O sea, estamos usando una aplicación que nos da las mismas funcionalidades que lo que estábamos utilizando en la oficina. Por tanto, y una de las tendencias de hoy en día es que algunas empresas, no solo para hacer teletrabajo, sino incluso en la oficina, están dejando de usar el teléfono físico y usando unos cascos conectados al PC y allí tienen la aplicación de teléfono o el softphone. Hablaremos un poco más adelante de este tema. También nos ofrecen las soluciones que ofrecemos hoy en día de centralita virtual, unos sistemas de control, es decir, podemos analizar o ver el volumen de llamadas que tenemos en la empresa, ya sean entrantes o salientes, depende de nuestro negocio. Podemos sacar listados, por ejemplo, para controlar lo que ha hecho un empleado durante los últimos 6 meses para ver si ha estado desarrollando su trabajo, porque su trabajo es, por ejemplo, llamar a clientes. O para controlar si durante la pandemia nuestros trabajadores están haciendo lo que deben de hacer y cuál es el volumen de llamadas que desempeñan. ¿De acuerdo? Eso es importante a veces y nos pasa que algunos clientes nos piden datos de estos o estadísticas, pero en nuestras soluciones actuales eso ya lo pueden sacar ellos mismos de forma muy fácil. Otro elemento, la facilidad de gestión.
nuestras soluciones de voz y centralita virtual las hemos diseñado de forma que sean muy sencillas y, por tanto, tengan una interficie que nos permita, como usuarios, entrar y acceder y hacer cambios básicos, como puede ser pues, una locución, unos horarios, etcétera. Y eso, pues hasta ahora o en las soluciones tradicionales era muy complicado porque cada fabricante tenía soluciones que cada vez que había que hacer un cambio, lo normal era necesitar a un técnico especializado que supiera cómo hacer ese cambio. Eso lo hemos simplificado mucho y hoy en día, si el cliente quiere o el usuario quiere, se le puede habilitar un acceso para que haga los cambios básicos sin tener necesidad de alguien externo. ¿De acuerdo? También nos permite las soluciones de voz que ofrecemos poder hacer multiconferencias de voz. A continuación hablaremos de comunicaciones unificadas, pero muchas veces es suficiente con tener una llamada entre diferentes personas para tratar un tema o durante 5 minutos hacer un seguimiento. Las multiconferencias lo que permiten es que múltiples usuarios llaman a un número o son llamados y entran en una misma conversación de audio con capacidades para silenciar a los usuarios o poder dar palabra a quien nos interese. Eso, por ejemplo, se usa mucho, pues, por ejemplo, en entornos de franquicias. El director general de una empresa puede contactar con los responsables de todas sus franquicias una vez a la semana para hacer seguimiento. O un director comercial con su fuerza comercial que está distribuida en toda España, pues para hacer seguimiento de oportunidades o ver cómo evoluciona el negocio y sacar ideas para ir cambiando cosas en el funcionamiento del departamento. Por lo tanto, la multiconferencia no nos aporta toda la información y todas las capacidades, pero muchas veces es una herramienta muy útil que utilizan bastantes empresas. Y un último elemento que quiero comentar, aunque a nosotros como Innuvo no nos parece o no nos gusta demasiado, es que, y lo hemos usado en algunas pequeñas empresas, es el desvío a teléfonos móviles. Es decir, en el momento de entrar la pandemia ha pasado que algunas pequeñas empresas nos han pedido que desviásemos las llamadas de la centralita hacia la solución de teléfono móvil o a su teléfono móvil. Eso supone que, bueno, es una ventaja porque no dejamos de atender llamadas, pero por otro lado, este desvío móvil nos limita bastante el funcionamiento. Si una persona que atiende llamadas, le entran las llamadas en el móvil, primero le va a poder entrar una llamada simultánea y la segunda ya no la va a poder poner en espera o va a ser complicado tratarla. Una vez atendido una llamada, lo más habitual es que tenga que anotar o tenga que transmitir el mensaje a otro empleado en lugar de poderle transferir la llamada, porque no es posible transferir llamadas o una vez has pasado la llamada del móvil a un número, esa llamada ya no se puede recuperar, es decir, no tiene ninguna funcionalidad de las que nos da las soluciones de voz de comunicaciones o de centralita, ¿de acuerdo? Aunque estas soluciones sí que es cierto que nosotros hemos permitido al cliente que se las gestione, es decir, se puede él aplicar ese desvío y quitarlo o eliminarlo cuando le parezca o cambiar el número de destino porque él tiene acceso a la gestión. Para nosotros no es la solución adecuada, es mucho mejor la solución en la cual puedes tener un softphone en casa que tiene las mismas funcionalidades que tendría nuestro teléfono en la oficina. ¿De acuerdo? Bien, una vez dicho esto, también comentar, aquí veis que hay un dispositivo de teléfono y al lado tenemos también un softphone, que sería lo que os comentaba, la aplicación que se instala dentro de nuestro escritorio. Nosotros trabajamos, como he dicho antes, con diferentes soluciones. Hemos evaluado y analizado diferentes productos. Pues en la parte de infraestructura o dispositivos físicos de teléfono, trabajamos sobre todo con 4 o 5 fabricantes, aunque cabe decir que nuestras soluciones son abiertas y, por tanto, permiten conectar dispositivos de más de 100 fabricantes, porque están basadas en un estándar que es SIP, un estándar de señalización, y cualquier dispositivo que se soporte o cumpla ese estándar puede conectarse a nuestras soluciones. Pero básicamente trabajamos con dispositivos como este, que es SNOM, con Polycom, con EALink, con Mitel, Gigaset, pero hemos integrado en algunos clientes que querían aprovechar infraestructura, hemos integrado teléfonos IP de otros fabricantes. Vamos a pasar a otro tema que es la conectividad. Como antes hemos hablado de la nube y todo lo que está en la nube necesita un buen acceso, una buena conectividad para garantizar la seguridad y el acceso a la información,
Nosotros desde hace unos años nos hemos planteado, aunque no era nuestro core de negocio, porque creíamos inicialmente que como había ya soluciones de conectividad en el mercado de calidad y garantizadas, pues los clientes podían usarlas, pero nuestra experiencia ha hecho que en los últimos años hemos hecho una incorporación en nuestro portfolio y hemos dedicado muchos recursos a contar con nuestra propia red de infraestructura de comunicaciones. Como operador de comunicaciones, tenemos ahora red propia y eso nos ha facilitado poder dar soluciones extremo a extremo a nuestros clientes, porque nuestros productos de comunicaciones unificadas al final van encima de esta red y si somos capaces de controlar nosotros esta red, podremos garantizar la calidad del servicio de forma más adecuada que la que tendríamos si usamos soluciones de tercero. Eso no es una obligación, es decir, nosotros no obligamos a nuestros clientes a usar nuestras soluciones sobre nuestra red de comunicaciones o nuestras conexiones, pero sí que eso nos ofrece algunas ventajas que comentaré ahora mismo. Nuestro producto de comunicaciones estrella o básico que tenemos es Infiber. Infiber es una fibra profesional, una conectividad de fibra que podemos ubicar en la mayoría de ubicaciones en España, que aunque nosotros no hemos tendido cableado y no tenemos cableado propio, sí que usamos el cableado de los principales operadores para cubrir lo que llamamos la última milla, el último kilómetro desde la central pública hasta el abonado o hasta es la que alquilamos a otro operador, pero esa cable va conectado a nuestra infraestructura que desde nuestra central o desde la central pública ya es totalmente controlado por Innuvo. ¿Qué características o qué ventajas tiene nuestra solución de fibra Infiber? Pues básicamente tiene varios elementos a considerar. Un primero es que es una fibra solo para empresas. Por lo tanto, solo la contratan empresas y pues podemos decir que, aunque no es garantía de no usar tráfico multimedia, en la empresa podemos estar conectados a Netflix, pero lo lógico es que evitamos ese tráfico doméstico de multimedia que es el que más satura las redes, ¿vale? Además, tenemos mejor garantía de ancho de banda que el que ofrecen las soluciones de los operadores de voz, perdón, de comunicaciones, los habituales. ¿Por qué? Porque estos operadores normalmente comparten un ancho de banda de aproximadamente en las provincias más grandes que es de 600 megas para unos 1.000, 1.500 usuarios. Nosotros esos 600 megas los compartimos entre 120, 150 usuarios, con lo cual, aunque no damos garantía de que esos 600 megas están siempre disponibles, por estadística, el ancho de banda medio garantizado es muy superior, ¿de acuerdo? Si quisiéramos, también podemos ofrecer soluciones con ancho de banda garantizado, como pone aquí. Es decir, nosotros podemos hacer una conexión de 1 giga en casa de un cliente y decirle, tienes siempre 1 giga garantizado. Pero esas son soluciones que tienen unos costes de implantación y unos costes mensuales bastante superiores, ¿de acuerdo? Que son muy necesarios en grandes empresas donde tienen un volumen de tráfico grande y no pueden permitirse bajadas de calidad, pero nuestra fibra profesional ya es bastante superior a lo que dan las fibras domésticas o FTTH, que son la mayoría de fibras que hay implantadas en las empresas, en la pyme. ¿De acuerdo? Por tanto, hemos visto algunas ventajas y la última sería que cuando usamos nuestra fibra, nuestro cliente se conecta directamente a nuestros data centers, con lo cual, si usa nuestros productos de comunicaciones unificadas y de voz, esos paquetes de voz no van a Internet, salen directamente a través de nuestra infraestructura y van directamente a la red pública, con lo cual hay menos saltos y, por tanto, tenemos un plus de garantía de la calidad, ¿vale? Aparte, si nuestros clientes tienen diferentes sedes o delegaciones o quieren conectar con nuestra fibra, pues la gente que está teletrabajando desde casa, otra gran ventaja es que nosotros tenemos implantada una red MPLS, una red privada, que una vez entras en esa red y conectas a la fibra de cada una de las sedes, esos datos tampoco van a Internet, por tanto, son privados. Nosotros garantizamos que entre todas las sedes de nuestros clientes hay un tráfico
y un ancho de banda garantizado de 600 megas y además que es un tráfico que no sale a Internet. Podríamos asimilarlo a que una sucursal que podamos tener en Alcorcón, pues esté conectada físicamente en las oficinas que tengamos en Vizcaya, por ejemplo. ¿Vale? Es como si estuvieran dentro de la misma red local. Por tanto, eso también es una gran ventaja. Tenemos soluciones también alternativas o adicionales. Por ejemplo, hay clientes que necesitan un backup. Podemos ofrecer backups pues, con solución 4G, podemos ofrecer backup con radioenlaces punto a punto a través de radio. Esos radioenlaces están entrando en desuso, pero siguen siendo utilizados como backups. O, por ejemplo, empresas que tienen naves que no están muy lejos la una de la otra y en una tienen conexión de fibra y en la otra no. Pues podemos hacer un proyecto a medida para enlazar esas dos naves y que haya una salida adecuada en la nave donde no tenía fibra óptica. También las redes inalámbricas las tratamos nosotros con lo que llamamos indoor, dentro de la empresa. Es muy fácil montar una solución de inalámbrica en la empresa, un access point que permita acceso a los usuarios. Pero si queremos garantizar ese servicio y tenemos aplicaciones o entornos críticos, como podrían ser un entorno de fábrica con mucha maquinaria que hace interferencias, con usuarios que tienen que ir con sus dispositivos móviles accediendo a herramientas de gestión o, por ejemplo, usar la voz desde el dispositivo móvil a través de estas conexiones Wi-Fi, es muy importante montar una red con equipos de calidad y que esté muy bien mallada y que esté funcionando de forma adecuada, priorizando el tráfico de voz si es necesario, el tráfico del RP, por tanto, y que permita garantizar, por ejemplo, en entornos muy masivos que puedan conectarse muchos usuarios simultáneos. Estas cosas que he contado no las soporta un access point de estar por casa, que diríamos. Por tanto, tenemos productos, por ejemplo, trabajamos con Cambium, con Rocus, con fabricantes de primer nivel que ofrecen soluciones con muchas garantías de servicio. ¿Vale? Para ir acabando ya esta parte, hablemos un poco de la parte de acceso seguro. Una de las principales tareas que hemos tenido durante las semanas de COVID ha sido el poder establecer enlaces punto a punto entre la empresa y los trabajadores de esta empresa. Eso se suele hacer con soluciones que llamamos de VPN, pero en entornos de gran empresa hay otras soluciones un poco más avanzadas que optimizan mejor el ancho de banda. Y al final lo importante es securizar el tráfico que pasa o que circula por Internet y que es tráfico privado de nuestra red de la empresa. ¿De acuerdo? También damos servicios de seguridad informática, sobre todo lo que es el control de acceso desde fuera de nuestra empresa hacia adentro. Parte de eso son las VPNs, pero hay muchos más elementos. Tenemos productos que permiten no solo filtrar quién se conecta a nuestra red o a qué recursos se conecta, sino que incluso se puede llegar a filtrar pues, aplicaciones a las que nos podemos conectar, URLs en las que podemos navegar desde la empresa, etcétera. Nosotros nos incorporamos en el sector de la seguridad desde el momento en que tuvimos hace más de 10 años que garantizar la seguridad de nuestras infraestructuras de voz, que son infraestructuras muy sensibles al ataque de los hackers y, por tanto, tuvimos que tener personal específico de seguridad para garantizar que no pudieran afectar a nuestro negocio con este tipo de ataques. ¿De acuerdo? Bien, vamos a seguir. Bueno, en resumen, la conectividad es un poco la base de todo y sin una buena conectividad, los servicios que podamos seguir de los que hablaremos a continuación, pues pueden tener problemas. Por tanto, hay que garantizar muy bien tener esa conectividad. Tenemos algunos clientes, por ejemplo, que nosotros que hacemos muchísimas visitas, pues vas al cliente y como han oído hablar de la nube, ellos ya lo primero que te dicen es yo lo quiero todo en la nube. Pero bien, eso hay que analizarlo. Es decir, hay entornos de empresas donde la garantía de conectividad no es la más adecuada y quizás no todo debe estar en la nube. Porque si algún día hay un problema o hay una caída de esa conectividad que tienen precario, va a quedar a oscuras. O sea, no va a poder usar nada si no tiene todo en la nube. Por tanto, hay que analizar muy bien y las soluciones en la nube están muy bien, pero hay que garantizar bien la conectividad y tener también un backup que nos permita funcionar de forma adecuada. Y bien, vamos al escenario, digamos, que
en el que más nos centraremos, que es el de las comunicaciones unificadas. Todo lo que hemos hablado hasta ahora confluye en tener unas soluciones que nos permitan acceder a nuestras herramientas y comunicarnos con nuestros interlocutores de la forma más adecuada. Pues eso serían las comunicaciones unificadas, es decir, es tener la solución lo más completa posible que nos permita hablar, digo hablar, pero puede ser interactuar de otra forma con nuestro interlocutor de la mejor forma posible para ser pues lo más productivos que sea posible, ¿vale? Es decir, si tengo que hablar con un compañero y la forma más adecuada o más fácil es una llamada telefónica, que lo puedo hacer. Si por otro lado tengo, por ejemplo, a nuestro director general al que tengo que consultarle un detalle muy básico y sabemos que tiene la agenda todo el día ocupada, quizás le puedo enviar un mensaje con mensajería instantánea y él va a ver el mensaje y quizás solo tiene que contestar sí o no y lo va a hacer, con lo cual estoy evitando tener que esperar hasta el día siguiente y puedo haber resuelto un tema muy básico o muy fácil, pero solo enviando un mensaje, ¿vale? La otra gracia es que esto lo podemos hacer desde cualquier dispositivo. Como he dicho antes, pues podemos implantar lo que llamamos soft phones y yo puedo estar en el aeropuerto esperando un vuelo y allí estar pues haciendo un teletrabajo, accediendo a unos documentos que hemos compartido en un grupo de trabajo que está pues elaborando un proyecto o desarrollando, diseñando o decidiendo nuestras nuevas líneas de producto, ¿vale? Y eso lo podría hacer desde cualquier dispositivo en cualquier ubicación. Uh, también la idea es esa, utilizar el canal de comunicación más fácil o más adecuado en cada momento. Y habría un canal de comunicación, bueno, también comentar que también es bueno saber, como estamos dispersos, saber si el resto de empleados que están conectados, si tienen capacidad para hablar, es decir, o si se pueden conectar o si podemos molestarles. Y eso se hace con sistemas de presencia. Es decir, nosotros podemos ver en todo momento quién está disponible, quién no está disponible, incluso podemos poner mensajes para que los demás sepan que pues vamos a estar fuera de circulación hasta dentro de una hora porque estamos en el médico, tenemos una visita médica, ¿vale? Todo eso nos facilita el no interrumpir a los demás y tener claro cuándo podemos contactar. Y eso desemboca al final en lo que estamos haciendo ahora, en tener, por ejemplo, una sesión de videoconferencia. En este caso un poco peculiar porque es en un solo sentido. Los webinars se suelen organizar de esta forma para que pues, los asistentes solo puedan interactuar a través del chat con el ponente porque suele haber mucha gente conectada, pero podemos hacer una videoconferencia y está claro que el vídeo es el elemento que más información nos da en una conversación y es lo que más se aproxima a tener una conversación cara a cara en un despacho. Por tanto, siempre que podamos, vamos a utilizar, si es posible, la videoconferencia que nos aporta más matices y más información. Pero como comentamos, no siempre es necesario hacer una videoconferencia porque quizás la gente con la que tienes que hablar no está disponible para hacer un vídeo o está moviéndose o está en el coche y quiere hablar con el manos libre. Por tanto, es tener a disposición todas las herramientas para comunicar con nuestros interlocutores de la mejor forma posible en cada momento y que haga que ganemos incluso productividad a la que podamos tener pues si estamos físicamente en la oficina. A veces en la oficina vemos a alguien con quien queremos hablar, pero no está disponible o está en una reunión o no sabemos dónde está. De esta forma tenemos un control y una posibilidad de mucho muy superior a la que hay con herramientas más básicas. Para acabar de completar el ciclo de las comunicaciones unificadas, en Innuvo lo entendemos también incorporando un elemento más que damos a nuestros clientes, que es la posibilidad de integración con las herramientas de gestión que tenga el cliente. Es decir, y pongo un par de ejemplos que será más instructivo y más fácil de entender. Si tenemos una fuerza comercial o un servicio de atención al cliente que atiende llamadas o tiene que reportar información en una herramienta de CRM o de ticketing, cuando entra una llamada, si somos capaces de presentar en pantalla de nuestro empleado la ficha de ese cliente con toda la información relativa a todas las llamadas que ha habido, lo que ha comprado, etcétera, nuestro empleado le podrá dar un trato mucho más personalizado, el cliente estará más fidelizado y además
le será mucho más fácil reportar, es decir, automáticamente le sale la ficha y allí ya puede estar explicando o escribiendo de qué trata la llamada o qué están acordando en esa llamada. Eso pues facilita mucho el trabajo. Es una forma más de unir herramientas a nuestra solución global de comunicaciones unificadas. Otro ejemplo podría ser pues el departamento de pedidos de una empresa cárnica que pues recibe pedidos por la noche. Pues los empleados que están haciendo esta gestión puede ser que le podemos facilitar el trabajo haciendo que cuando también entra una llamada del cliente identificamos ese número en nuestra base de datos y hacemos que se abra la ficha del cliente con las líneas de pedidos más habituales. Con eso, nuestro empleado, en función de lo que le pida al cliente, solo tendrá que hacer 3 o 4 clics y tendrá el pedido finalizado. ¿Vale? Otra, y el último ejemplo que pondré, que es un poco diferente, sería, por ejemplo, en las líneas de producción. Podemos tener sistemas de alarmas en nuestras líneas de producción que identifiquen pues, posibles averías de máquinas o de dispositivos. Si conseguimos unir esos sistemas de alarmas con nuestro sistema de comunicaciones unificadas, podemos enviar notificación a los empleados o a las personas que llevan el mantenimiento de forma inmediata, con lo cual esta persona puede atender una llamada, por ejemplo, y escuchar cuál es el mensaje de error y en qué máquina está, y validar directamente que hay una incidencia y atacarla de golpe. Eso con otros sistemas de alarma que lo que hacen es enviar un SMS, a veces el SMS no es intrusivo y por tanto no lo oyes o no lo atiendes de forma adecuada. Pues es otra posibilidad. Bien, con esto lo que queremos comentar es eso, que lo que hacemos nosotros es, en función del análisis de cada empresa y de su necesidad, vemos cómo podemos encajar este entorno de comunicaciones unificadas. Y no todos los clientes usan todos estos componentes que os he comentado y hay algunos pues más básicos que tienen suficiente con una comunicación de voz, pero poco a poco vamos entrando y con la pandemia pues ahí vamos a dar un salto, creo, importante, y es que vamos a usar mucho más esas herramientas porque las hemos ya probado durante estas semanas y hemos contrastado que eso es útil, funciona y, por tanto, podemos ejercer el teletrabajo de la misma forma que haciendo trabajo en la oficina. Os voy a comentar a continuación cuál es nuestro producto estrella que da solución a todas estas cosas que hemos comentado. Le llamamos Intalk y voy a comentar algunas de las características que encajan con lo que hemos comentado tanto en la parte de comunicaciones unificadas como en la parte de soluciones de voz. ¿Vale? Nuestro producto es fruto de nuestra experiencia. Llevamos 32 años en el mercado y eso hace que pues, tengamos muy claro cómo han evolucionado las soluciones desde la típica centralita hacia el entorno de comunicaciones unificadas en el que nos encontramos hoy en día. ¿Vale? La idea es que nosotros hemos basado Intalk en una solución lo más abierta posible. Está basado en un producto que es el que usan casi en exclusiva la gente que está desarrollando, los gurús de la voz IP, de la telefonía y de las comunicaciones unificadas que están desarrollando soluciones en el mundo, se basan la mayoría en este producto, que es un producto abierto que se llama Asterisk. Nosotros sobre ese producto hemos construido unas capas, unas interfaces de acceso, interfaces gráficas, que permiten a nuestros clientes pues, tener una solución bastante sencilla y muy cómoda de utilizar. ¿De acuerdo? Y que además está dotada de prácticamente todas las funcionalidades que pueda necesitar un cliente. Y eso lo hemos implementado teniendo lo que comento, teniendo toda nuestra experiencia de 30 años, sabiendo exactamente qué demanda nuestro cliente y qué demandan las empresas a la hora de usar este tipo de conexión, de soluciones. Una primera característica que quisiera comentar es que la implantación puede ser muy rápida. También la muestra es lo que hemos hecho estas semanas. Ha habido clientes que hemos hecho migraciones y en prácticamente 24 horas han dejado de funcionar con su solución antigua y han empezado a funcionar desde casa con nuestra solución de comunicaciones unificadas. Como hoy en día no hay que hacer cableados específicos, prácticamente no es necesario hardware, es decir, no hay que montar ninguna caja en casa del cliente. Lo único que, si el cliente necesita tener teléfonos físicos en su empresa, vamos y le hacemos la instalación, los conectamos a la red y vemos que funcionen, pero es una instalación muy ágil y además prácticamente todo se hace en remoto. Nuestros técnicos configuran la solución en función de los requerimientos del cliente y ya digo, en 24 horas podemos hacer una migración de urgencia a un cliente
y queda funcionando no al 100% porque faltará afinar algunas cosas. Nosotros siempre damos un periodo de un mes posterior en el cual sabemos que va a ir habiendo cambios y vamos a ir afinando con el cliente en función de la evolución todas las configuraciones, pero lo podemos implantar de forma muy ágil. ¿Vale? Otro elemento a considerar es la fiabilidad de estas soluciones. Como he dicho, las soluciones de Intalk habitualmente están en la nube, en un data center, y eso hace que tengan una fiabilidad muy elevada. Evitamos tener hardware que se pueda estropear en la oficina y, por tanto, dependemos de las garantías que nos den las soluciones que hay en esos data centers. Habitualmente trabajamos con data centers, lo que llamamos Tier 3 y Tier 4, que esos data centers tienen una garantía de que no tendrán caídas o que como mucho estarán caídos una hora en todo un año. Por tanto, la disponibilidad del servicio es elevadísima. ¿De acuerdo? Otro elemento que ya hemos comentado y que es importantísimo es que basamos nuestra solución en estándares. Como he dicho antes, podemos incorporar soluciones o hardware de diferentes fabricantes, de más de 100 fabricantes, y no solo teléfonos o softphones. Podemos incluir, por ejemplo, porteros automáticos o videoporteros para responder al portero directamente desde la pantalla del teléfono o de un dispositivo específico SIP. Podemos incorporar megafonía a través de altavoces IP y podemos hacer muchísimas integraciones con otros dispositivos, porque la gracia de estas soluciones es que al funcionar sobre la red y ser IP, se puede interactuar con cualquier dispositivo. Supongo que habréis oído hablar de Internet of Things. Bueno, ahora no entraremos en eso, pero podríamos hacer cualquier tipo de integración personalizada si es necesario. ¿Vale? Más cosas. Temas de seguridad. Hemos comentado antes, nuestros productos permiten encriptar comunicaciones para hacer que sea imposible interceptar una comunicación y descifrar lo que hay en esa comunicación. Otro elemento es la versatilidad y flexibilidad a la hora de usar esa herramienta. Sobre todo para los administradores de nuestra empresa, es muy sencillo acceder y hacer cambios y hemos montado una interfaz en la cual hemos simplificado las tareas más habituales para que las pueda hacer el mismo cliente. Nosotros lo primero que hacemos cuando hacemos una instalación es formar a los usuarios que el cliente nos pida o nos solicite y le damos una formación un poco más técnica y más específica a los que tengan que encargarse de esta gestión. Pero es muy sencillo el poder ser autosuficientes para hacer los cambios más normales y más habituales. ¿De acuerdo? Otro elemento importante, ya lo hemos dicho antes, podemos tener conectado cualquier dispositivo y tener software de comunicaciones en cualquier dispositivo. En este caso le llamamos softphone y, por tanto, este softphone puede estar en cualquier dispositivo y, como he dicho antes, usarlo desde cualquier sitio, que al final es la clave del teletrabajo. También se simplifica mucho cuando tenemos diferentes sedes. Se facilita mucho la integración entre sedes. Eso no quita, o sea, tenemos muchos clientes que tienen sedes diferentes, con productos diferentes en cada uno, con una gestión diferente. Eso dificulta la gestión y complica y además encarece esa gestión. Y, por tanto, podemos unificarlo todo en una sola solución. Si nosotros implantamos una solución de centralita virtual Intalk, donde encajan o se conectan diferentes sedes, funcionan todas como si estuvieran en una misma ubicación. Pero podemos diferenciarlas de la misma forma que estaban antes. Es decir, cada sede tendrá unas numeraciones de llamadas, en caso de voz. Cada sede tendrá unos mensajes. Y podemos hacer que en una misma solución convivan islas que tengan configuraciones diferentes, como si fueran soluciones diferentes, pero a la vez, entre ellas, se pueden dar soporte y respaldo y podemos integrarlas. Por ejemplo, si nuestra sede central en Madrid por ejemplo, el día de San Isidro es festivo en Madrid, pues queremos atender la llamada desde Salamanca, donde tenemos una filial. Pues podemos configurar de forma adecuada la solución para que desde Salamanca se puedan atender las llamadas los festivos en Madrid y viceversa. ¿Vale? Es decir, son soluciones que las podemos independizar, pero están dentro de una misma infraestructura y
aparte de que podemos hacernos backup entre ellas, todo lo que sean comunicaciones internas no saldrán de nuestra red y, por tanto, en ningún caso tendrán coste. Y ya para acabar en esta parte, veis aquí unos esquemas. Básicamente, nuestras soluciones tienen sistemas de analítica. En soluciones tradicionales, o era muy complicado o había que montar soluciones externas de software para poder sacar información de llamadas o del tráfico que había en esas soluciones. Nuestros productos por defecto ya vienen datos y podemos sacar listados de llamadas, de extensiones, podemos ver qué volumen de tráfico tenemos, podríamos ver por franjas horarias, qué franjas son las que se usa más la solución y tenemos productos más específicos ya que entran en el detalle, en mucho más detalle para soluciones de contact center, de call center. Nuestra solución Intalk básicamente se basa en dos productos, el Intalk estándar, que ya cumple con el 99% de funcionalidades que hay en el mercado y dan servicio a la mayoría de empresas, pero cuando tenemos un entorno que hay que personalizar bastante o que hay que dotarle de entornos más específicos, por ejemplo, de call center, ofrecemos nuestro producto un poco más evolucionado, que básicamente es el mismo, pero que permite personalizar y permite introducir interfaces gráficas con dashboards para temas de call center y da mucha más especificidad. ¿De acuerdo? Bien, solo para acabar. Intalk estaba hablando todo el rato de que es una solución que suele estar en la nube, pero eso no es obligatorio. Es decir, siempre, y como he dicho antes, no todos los clientes todavía están preparados para tener su infraestructura en la nube. Nosotros podemos implantar Intalk, la misma solución, en casa del cliente. Al final es un software que se puede instalar en cualquier servidor que tenga el cliente o máquina virtual que nos destine dentro de su data center o en cualquier hardware que podamos ubicar en las delegaciones o en la sede central del cliente. Al final, hay entornos donde si la conectividad no es buena o si hay muchas comunicaciones internas y pocas externas, pues, algunas veces recomendamos usar nuestra solución Intalk en local. Y también, y ya para acabar, no a todos los clientes les implantamos Intalk. Es decir, lo que he dicho antes, nosotros, después de una experiencia de más de 30 años, conocemos los productos de mercado, conocemos soluciones, hay muchísimas soluciones que dan funcionalidades de comunicaciones unificadas y puede haber entornos específicos o clientes muy concretos o grandes multinacionales donde podamos encajar productos de algún fabricante externo a nosotros. Por ejemplo, tenemos clientes donde hay implantadas soluciones de Mitel. Mitel tiene un producto también muy completo de comunicaciones unificadas. Nosotros llevamos trabajando con ellos más de 10 años y es un producto con una gran solvencia. Por tanto, la gracia o la ventaja que tenemos es que no solo montamos nuestra solución que tiene muchísimas capacidades, sino que somos capaces de compararla con otros productos y hay casos concretos, como por ejemplo este webinar lo estamos también haciendo con un producto que está muy bien dimensionada para hacer dar este tipo de soluciones. ¿De acuerdo? Bien, vamos ya a encarar la recta final y os voy a hablar de algunos accesorios o algunos elementos que también son muy importantes y a veces necesarios en las soluciones que implantamos en nuestros clientes. La audioconferencia, antes se ha hablado de la posibilidad de hacer audioconferencias o multiconferencias y conectar diferentes usuarios por audio. Esto lo podemos hacer teniendo usuarios dispersos en diferentes ubicaciones, como sería el caso que nos hemos encontrado con la pandemia del COVID-19, en que estábamos en casa y teníamos que hablar muchas personas para tener una reunión. Pero también hay casos en los cuales, pues en una sala de reuniones más grande, tenemos una reunión de un consejo de dirección que tiene que también introducir a los directores de las filiales de la empresa. O una reunión comercial también con gente de muchos sitios donde en local tenemos a 5 o 6 personas. Pues hay dispositivos específicos, y aquí en pantalla veis algunos, que están pensados para eso, para el uso en salas más grandes. Por ejemplo, esto es un Polycom Trio, que tenemos uno aquí en nuestra sala y se usa para hacer reuniones garantizando la máxima calidad, incluso incorpora pues algunos protocolos y algunos estándares de cancelación de ruido que hacen que pues si fuera de la sala
hay gente hablando, no se oiga nada, tiene cancelación de ecos, bueno, tiene muchas funcionalidades y además soporta el estar a unas distancias de 4, 5, 6 metros y sin tener que hablar muy alto que se nos escuche de forma adecuada. Estos dispositivos los hay a más pequeña escala, nosotros trabajamos con diferentes fabricantes, que por ejemplo estos serían útiles para cuando estoy en casa, quiero estar con manos libres, conecto este dispositivo, ya sea por USB o por Bluetooth, a mi ordenador y puedo estar deambulando por una habitación hablando tranquilamente o manteniendo una reunión. ¿De acuerdo? Por tanto, hay cacharrería, le diría yo, de dispositivos para audioconferencia de todo tipo y en función de las necesidades del cliente tenemos un poco de solución para la mayoría de necesidades. Seguimos. Vamos a la parte de videoconferencia. Hemos hablado de realizar videoconferencias dentro de nuestras soluciones de comunicaciones unificadas, pero voy a tirar un poco para atrás. Es decir, la videoconferencia lleva unos 30 años en el mercado. Yo hace ya casi 20 años que estaba trabajando en una empresa que ofrecíamos montábamos grandes salas de videoconferencia para administración pública, para empresa privada, y se montaban soluciones específicas que tenían unos costes muy elevados que permitían pues llamar punto a punto entre dos salas. Esas soluciones pues daban una gran calidad, funcionaban a través de redes digitales, a través de la red SI. Hoy en día con la fibra óptica todas estas soluciones han ido migrando y ya funcionan todas por red. Y eso también permite que las integremos con lo que hemos hablado de comunicaciones unificadas. Es decir, tenemos dos entornos que han ido o van confluyendo. El de videoconferencia profesional de sala, hoy en día se le llama telepresencia, es tener reuniones a distancia con una grandísima calidad entre dos centros o más centros. Estos dispositivos, algunos soportan tener multipunto, multiconferencia con más aplicaciones. Y además tenemos, por otro lado, la comunicación diaria del usuario, del empleado que está en casa y que tiene que mantener videoconferencias. Eso se suele hacer más con dispositivos personales integrados o con software integrado dentro de nuestro PC, nuestro smartphone o nuestra tablet, ¿vale? Y se han ido configurando unas soluciones de los fabricantes de hardware y otros fabricantes que solo hacen software, que son soluciones que están en la nube, que integran estos dos mundos y permiten que un usuario personal desde un PC pueda conectarse y hablar con un usuario que está, o con una reunión que está en una sala, con un consejo de dirección, con un equipo profesional de videoconferencia. Estos equipos profesionales trabajaban con unos estándares que permitían hablar entre diferentes fabricantes, los estándares en el H323, y esto se permite integrar con soluciones propietarias de fabricantes tipo Microsoft o otros, o las soluciones integradas en Intel, ¿vale? Y por tanto, podemos a través de un gateway, de un equipo intermedio que convierte protocolos, conectar diferentes mundos, ¿vale? Y sobre este entorno, pues, hay diferentes dispositivos. Por ejemplo, desde el más básico, aquí tenemos unas cámaras específicas para mejorar la calidad de vídeo de un dispositivo personal, a dispositivos para salas pequeñitas. Por ejemplo, aquí hay un dispositivo que incorpora inteligencia artificial y hace realización, o sea, encuadra la gente que hay en la sala y cuando habla uno le hace un primer plano. Pues eso lo hace de forma automática. Tenemos una realización automática. Dispositivos que ya incorporan la parte de audio, micrófonos y altavoces y, por tanto, esto conectado directamente a un PC nos da un sistema de videoconferencia de sala siempre basado en el PC. Y luego ya están los códecs de videoconferencia, que son estas soluciones que vienen desde hace muchos años y que han ido evolucionando, que son hardwares específicos que ya permiten generar la videoconferencia sin necesitar un PC al lado. Y además estos dispositivos, algunos de ellos, como por ejemplo Polycom Trio, que se integra con videoconferencia, permiten integrarse con entornos de Microsoft Teams, Zoom y otros y por tanto interactuar con estas otras soluciones, ¿vale? Por tanto, esta solución que hay en la nube permite interactuar diferentes soluciones y además nos permite hacer una gestión adecuada de nuestra red de videoconferencia con lo que es la parte de generación de reuniones, de integración con los calendarios, etcétera, ¿vale? Bien, ya para acabar, comentar algunos otros dispositivos no menos importantes, como son, por ejemplo, los auriculares. He comentado antes que si estás en casa trabajando es importante pues tener un auricular porque nos puede aislar mejor del entorno, pero además hay una gama de auriculares de todo tipo y todo precio
que nos permiten incluso pues, introducir cancelación de ruido para que si estamos nosotros en un entorno muy ruidoso, en una estación de tren, en un aeropuerto, no nos moleste el ruido que hay de exterior, el mismo casco, por procesado de señal, cancela el ruido que nos entra a nuestro oído y, por tanto, nos genera un vacío en el cual solo oímos y escuchamos a nuestros interlocutores que hablan a través de la solución. ¿De acuerdo? Hay soluciones cableadas, hay soluciones inalámbricas, Bluetooth, DEC, etcétera. Y lo más importante es que estas soluciones muchas veces permiten conectarse con diferentes dispositivos. Un mismo auricular o casco lo podemos usar en nuestro smartphone a través de un jack, lo podemos usar por USB en el PC o puede estar conectado también a un teléfono físico. La mayoría de teléfonos físicos hoy en día vienen, o menos los que nosotros distribuimos, vienen con un conector USB que permiten ya conectar los cascos y que sean cascos útiles para múltiples soluciones en múltiples productos. Y también hay productos muy específicos, como por ejemplo este que vemos aquí. Esto es un producto de Polycom que se integra directamente con Microsoft Teams y dándole en la pantalla directamente genera la llamada de Teams y va a funcionar con un casco USB. O productos como este, que es un teléfono y una solución de comunicaciones unificadas del fabricante Mitel, que he mencionado antes, producto que se llama MyCollab y que también cumple muy bien las necesidades de muchos clientes. Bien, todo esto os he explicado un poco en herramientas y productos que tenemos para mejorar el uso de las comunicaciones y tener formas de mejorar y optimizar el teletrabajo. Pero ahí, ¿qué os aporta Innuvo? Nosotros, ¿por qué Innuvo y por qué no cualquier otro partner que haya en el mercado? Pues bien, un poco os explico nuestras fortalezas o nuestros puntos diferenciales. Básicamente son nuestra flexibilidad a la hora de abordar nuestros proyectos. ¿Vale? Tenemos unas soluciones propias y tenemos soluciones de terceros. Conocemos el mercado desde hace más de 30 años. No estamos ligados a ningún fabricante. Por tanto, somos totalmente independientes y podemos proponer a nuestros clientes la solución que más le encaje en función de sus necesidades. Ya he dicho antes que es muy básico, muy importante hacer un buen análisis, tener varias reuniones con el cliente, interactuar con él y no tiene que ser el primer día que tenga ya todas las funcionalidades que le podemos proponer, pero sí que hacer una evolución de sus soluciones hacia un producto con las máximas garantías y con el máximo recorrido a la hora de ir incorporando nuevas funcionalidades. Otro elemento muy importante es lo que llamamos el time to project. Tenemos mucha agilidad, somos una empresa pequeñita, tenemos unos 20 empleados, pero dentro de este mercado específico, dedicándonos a esto, digamos que somos grandes. Pero tenemos la agilidad que no tienen, por ejemplo, grandes operadores, en que si a un cliente tiene una necesidad puntual y necesita algo para mañana, nosotros somos capaces de dárselo. Porque además, la gestión de proyectos que tenemos implantada es muy ágil y somos muy flexibles a la hora de acelerar procesos y permitir que podamos, como he dicho antes, tener las soluciones implantadas en un tiempo muy bajo. Habitualmente damos plazos de entrega en proyectos estándar de 3 semanas, pero sabemos que en función de las urgencias y las necesidades del cliente podemos adaptarnos y eso es importante. Y todo eso que he explicado hasta ahora también es porque tenemos detrás un servicio técnico o un servicio de atención técnica con unos ingenieros que tienen una gran experiencia. La mayoría de nuestros técnicos llevan gran cantidad de años con nosotros. Tenemos varios técnicos que llevan más de 20 años en la compañía. Eso hace que, a ver, a la hora de recomendar o implementar una solución, no tenga color con un técnico que pueda tener una experiencia de 1 o 2 años. Es decir, son técnicos muy expertos que son capaces de resolver y solucionar problemas de modo muy eficiente, ¿de acuerdo? Es nuestro gran activo, nuestro personal técnico, porque al final yo en el departamento comercial puedo vender muchos productos y puedo hacerlo muy bien, pero si detrás no hay un departamento técnico y un personal que es capaz de acompañar al cliente en esa implantación y hacerlo de la mejor forma, por muy bonito que sea el proyecto no triunfa, ¿vale? Y no, solo me quedaría decir el último elemento, que al final nosotros como empresa pequeñita no tenemos gran capacidad en el departamento de marketing de hacer grandes campañas en televisión y por tanto nuestro principal activo es que hablen bien de nosotros y por tanto
nuestra propaganda nos la hacen nuestros clientes que, en los cuales hemos ido evolucionando las soluciones en los últimos años. Tenemos muchísimos clientes. En los últimos 10 años hemos ido entrando en clientes cada vez más grandes por lo que os comentaba de la personalización y la capacidad de adaptar soluciones específicas a necesidades concretas. Y aquí tenéis algunos clientes con los que trabajamos, un par de ellos en los cuales hemos hecho proyectos en los últimos 6 meses de migración de soluciones o, por ejemplo, de integración de un call center para tener la mejor atención al cliente y optimizar intentar minimizar la pérdida de llamadas. Pero aquí veis algunos, lo que dicen de nosotros algunos de nuestros clientes, ¿vale? Bien, ya para acabar, simplemente comentaros que, nos lo he dicho antes, nosotros tenemos nuestra sede central en Manresa, en Barcelona, tenemos una delegación técnica y comercial en Madrid y abordamos proyectos en toda España y también tenemos presencia internacional, no con personal propio, porque ya os he dicho antes que las soluciones se implantan normalmente en remoto y tener un cliente en México para nosotros no es ningún problema, porque todo el soporte que hay que darle se les da en remoto y la única elemento que es el envío de material, pues lo tenemos resuelto de otras formas, pero tenemos clientes con filiales y con empresas en muchos puntos del mundo, en Singapur, países del este, México, Estados Unidos, Portugal, Francia, y funcionamos muy bien con ellos. A partir de aquí, cualquier duda que tengáis, que sepáis que aquí están nuestros datos. Yo me llamo Javier Soler, mi mail es xsoler@inuvo.com o podéis contactar también en nuestro correo corporativo, que es el info@inuvo.com. Hasta aquí mi exposición y ahora sería el turno para las preguntas. No sé si tenéis preguntas. A ver, voy a consultar el chat. Sí, aquí tenemos una pregunta. Sí. ¿Por qué debemos implantar vuestra fibra en lugar de una de Movistar? Bueno, a ver, un poco lo he comentado antes. Nuestra solución de fibra tiene algunas particularidades respecto a las fibras estándar, por ejemplo, de Movistar o Vodafone, Orange o Yastel o cualquier otro proveedor. Y es esa garantía de servicio, es decir, que tenemos más ancho de banda compartido entre nuestros usuarios y, por tanto, para una empresa eso es mucho mejor. También he comentado eso, que lo hacemos solo en empresas. O sea, nuestra fibra es para empresas. No daremos, pues pondremos fibras, por ejemplo, en empleados de empresas que tienen que trabajar desde casa. Pero es una solución basada y pensada solo para empresas. Además, con otro proveedor podéis tener una fibra con nuestras características o superiores, pero eso tiene un coste mucho más elevado. Nuestra fibra, por un importe muy, muy ajustado, prácticamente el mismo que tiene una fibra estándar doméstica, tienes una solución con todos estos pluses. Otro es el tema de las sedes. Otros operadores, no hablaré de productos, la red NGN, hay muchos nombres de productos, de redes para conectar sedes con garantía de servicio. Suelen ser productos que también están muy bien, pero que tienen unos costes bastante más elevados. Nosotros hemos intentado encajar un producto que sirva tanto para la pyme como para la gran empresa y que dé las máximas garantías de servicio y además permita optimizar cuando el cliente contrata nuestros servicios de comunicaciones unificadas, optimizar que el funcionamiento de todo ese tráfico a través de esa red. ¿Vale? No sé si eso responde más o menos a la pregunta. Hay otra pregunta, segunda pregunta. Hablas de comunicaciones unificadas, pero con WhatsApp no tenemos esta solución. Bien, aquí habría que entrar un poco en detalle. Hay mucho producto en el mercado que permite mensajería, ¿vale? Mensajería y lo han ido súper sofisticando, incluyendo pues mensajes de audio, vídeo, de todo, ¿vale? Pero a nivel particular, WhatsApp, Telegram, Signal, hay muchísimos productos que están muy bien, que funcionan. WhatsApp es el que pues está más implantado y por tanto es el que usa casi todo el mundo. Pero, por ejemplo, con WhatsApp puedes hacer una llamada de audio entre usuarios de WhatsApp. Tienes que tener el otro usuario metido en la agenda de tu teléfono, si no, no lo puedes hacer. Segundo, la garantía que te da esa comunicación, no sé si lo habéis usado, no siempre la calidad es muy buena. Es decir, no es una solución profesional, es una solución que no tiene coste,
que WhatsApp basa su negocio en otros elementos a nivel de propaganda y otras historias, ¿vale? Bases de datos, pero además no es una solución privada, no es una solución que nos puedan garantizar que esa conversación o esos mensajes no los van a vender o consultar. Es decir, no tenemos privacidad, no tenemos garantías. Para mí esa es una de las principales diferencias con productos que podamos implantar nosotros, por ejemplo, que estén en nuestra nube, donde hay unos acuerdos de confidencialidad con el cliente, o que las tenga el cliente en su casa y de allí no salgan. Todo el sistema de mensajería esté allí integrado y los equipos de trabajo, pues sepan que toda la información, documentos están ahí y no salen ni están compartidos a través de una nube o de una red pública o de un fabricante que ofrece una solución que no tiene coste, pero que no te da garantías. ¿De acuerdo? Esta sería un poco la gran diferencia que yo veo. ¿Alguna pregunta más? ¿Más cosas? Voy a esperar unos segundos para ver si alguien pone algún mensaje. Bien, parece que no hay más preguntas. Pues nada, espero que este webinar haya sido útil. Supongo que haremos más webinars en adelante y estamos a vuestra disposición para ayudaros en lo que creáis oportuno. Un saludo, muchas gracias y hasta la próxima. Unifica tus comunicaciones con Innuvo. Salta a la nube. Innuvo. Innovación y experiencia.